Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con 3 grandes historias. Hace ya varios años le hicimos un perfil a Abelardo de la Espriella. Ha sido un abogado muy popular, controvertido y su forma de ser no deja indiferente a nadie. El propósito en su momento era conocer el talante, sus motivaciones, sus cualidades y sus defectos. La historia ha circulado en redes sin parar, con más de 4 millones de reproducciones. Y no es para menos. Es que el doctor de la Espriella ya no es solo el jurista, el sibarita, el empresario, el aspirante a cantante. Es el próximo presidente de Colombia. En el occidente de Boyacá queda la famosa mina de Coscuez, que en los años 90 era una de las joyas de la corona del zar de las esmeraldas Víctor Carranza, que operaba la multinacional Fura Gems. Hoy está en ruinas y fue saqueada sistemáticamente por la minería ilegal tecnificada hasta que arrodillaron a la multinacional para pedirle al gobierno suspender operaciones en Colombia. Se estima que ahí abajo, que es como tierra de nadie, hay reservas de 6 millones de quilates. Verde, que te quiero verte. El caimán llanero o cocodrilo del Orinoco es uno de los animales más antiguos del planeta. Ha sobrevivido 6 millones de años y a casi toda clase de amenazas, menos a la burocracia y a la mediocridad de algunos colombianos. Suena delirante, pero es cierto. Hay cerca de 200 cocodrilos muriéndose de hambre porque los responsables de cuidarlos no los están alimentando. Este es un grito de auxilio. Se están muriendo de inanición. Empecemos. Cuando nos encontramos para la entrevista, Abelardo de la Espriella habló, como siempre, con vehemencia, pero hizo una especie de advertencia y dijo: si hay riesgos de que a Colombia se la tome el comunismo, me meto a la política. Y le pareció que sí. 7 años después, volvió a cambiar de piel, de abogado defensor, cantante, empresario de la buena vida, y se transformó en tigre. Y con casi 13 millones de votos, este bogotano por accidente, pero caribe de raca mandaca, será el próximo presidente de los colombianos. Es una de las canciones más representativas de la historia musical italiana. Con Volare, Domenico Mondungo se inmortalizó. Es un clásico que han cantado Frank Sinatra, Pavarotti, Bocelli y ahora de la Espriella. Sí, el abogado penalista sorprendió con su faceta de cantante. Grabó el disco De mi alma italiana, porque puede. Colombia es la capital mundial de la intriga y de la envidia. ¿De acuerdo? Entonces, la mejor manera de explicar el éxito de un tipo joven de provincia es acusándolo de cosas ilegales. La mediocridad, el resentimiento y el comemierdismo, si me permites, y puedo mostrar lo que me dé la gana, porque yo he logrado todo, desde los zapatos hasta este reloj y la corbata, con el trabajo de mi cabeza y gracias a un equipo fantástico que tengo. Un tipo acostumbrado a despertar polémica. El sueño de grabar un disco era una promesa que juró cumplir cuando llegara a los 40. Ha sacado 3 sencillos. Esa palabreja a él no le va. Se siente una estrella, con la voz afinada y la piel curtida para la crítica. Uno no puede pretender estar en una pelea y que nadie lo toque a uno. Yo también estoy todo el día dando coñazos. Es como una pelea en un bar. A mí a veces me cae un botellazo, el cenicero, una banca. ¿Entiendes? Yo estoy acostumbrado a eso. El que está en la pelea debe estar dispuesto a pegar y a que le peguen. Y yo sé encajar muy bien los golpes, porque al final la vida es como una pelea de boxeo. No la gana quien más pegue, sino el que más coñazos aguante. No importa en dónde esté, si es en la costa, en Italia o en Bogotá. Él ha sabido encajar bien unos buenos golpes de zurda o de izquierda que le lanzan sus enemigos. Es la única guerra que se gana huyendo, la guerra contra las mujeres. Pero siempre y para todo, él prefiere la derecha. Ahora, pero postura de derecha de la institucionalidad, para que estemos claros. Nació en Bogotá por los azares del destino, pero es monteriano y costeño hasta la médula.
Soy costeño de raca mandaca. 20 y pico años en Bogotá, nunca... Oiga, ¿cómo está? Nunca, nada de eso. Tú me vas a decir usted a mí, me mataste todo. Yo cero cachaco, ¿eh? Yo soy costeño. El nacimiento mío en Bogotá es un tema... Circunstancial. Circunstancial. Nací en la clínica del country hace 40 añitos, pero soy más costeño que el carajo. Su estilo siempre llama la atención, aun cuando no diga nada, que es muy rara vez. Además de litigar y de cantar, para mostrar y para mostrarse, creó la marca De La Espriella Style, que lo define perfectamente bien. De todos los accesorios que le gusta usar, ¿qué prefiere? ¿El reloj, el pañuelo, el sombrero? Todo eso me gusta, pero si me hablas... Las corbatas. Me encanta todo eso, pero soy fanático de los relojes. Me gusta que la mesa esté bien servida, con las copas dispuestas, su buen mantel. Todas esas mariconerías me gustan. Y hago el anuncio oficial. La próxima semana venimos con nuestras cajas fuertes para relojes de lujo del Espriella Style. Próximamente vienen las camisas del Espriella Style hechas en Italia, los sombreros Don Abelardo y otras sorpresitas que traigo por ahí. No. Entre más me ataquen y más jodan, pues con más cosas les voy a salir. Si fueran inteligentes no estarían tan necios. Porque qué tal y que me dé por meterme en la política. Y ahí sí que los pongan a coger carretera a todos. Entonces quédense quietos, hermano, que yo lo que soy es un litigante que opina, que además le gusta la música, el arte y que en lo posible trata de vivir tranquilo. Para algunos, detrás de la Dolce Vita hay un lado oscuro. Por eso le han dicho hasta el abogado del diablo que la herencia italiana tiene más bien un tufillo a la Cosa Nostra por la violencia de sus trinos o de sus escritos o sus alegatos. Y entiendo que las redes sociales se han convertido en un vertidero de odios y de toda suerte de resentimiento. Para la muestra, de Santos, que es un tarado, de Mocus, que es un loco degenerado, y de Maduro, un descerebrado, indigente mental al que deberían asesinar. ¿Cuál es el asombro? Todo empezó cuando Abelardo de la Espriella echó el cuento que era abogado y la gente le creyó. Está buenísimo. Pero hay una confusión. Escribió mi apellido como Aspriella, eso sí me ofende. Virulencia y odio en las redes. Y lo que él escribe, ¿cómo se llama? Además, si hay cosas fantásticas en la vida, además de la risa de un hijo, del abrazo de un hijo, del beso de la mujer amada, es darle envidia a los enemigos. Eso es una cosa bocato di cardinales. Es que los tipos cada vez que me ven en algo, mira, se les amarga el día, les da estreñimiento, no pueden dormir. Y no es una cuestión de plata. Porque el problema entre esa gente y yo no es una cuestión de dinero, es de gustos. Porque plata la puede tener cualquiera, pero ellos no tienen el gusto para entender las cosas buenas de la vida. Y para Abelardo de la Espriella, que es vanidoso y meticuloso, las cosas buenas de la vida son los detalles, en la pinta que usa, en las marcas que compra, en el vino que toma. Lo definen su vestimenta, las joyas, los adornos, su lengua y su actitud. Pero yo los termino con unos acabados diferentes. Si yo tengo que vestirme como Lucho Garzón, como Gustavo Petro, como Daniel Samper, que carga unos tenis espantosos que creo que no se los cambia no sé hace cuánto, como Cepeda. Si yo tengo que vestirme como esa gente para encajar en ese patrón, prefiero el exilio. No exiliado, pero sí vive lejos en Estados Unidos. Según él, por temas de seguridad, y viaja entre Milán, Barranquilla, Bogotá y Miami. Y no contento con hablar mal de sus enemigos, como si hubiera nacido en el lugar equivocado, reniega hasta del menú criollo. Por ejemplo, ajiaco, porque me parece un potaje carcelario porque es papa y pollo, eso le dan a los presos. La changua. Eso es una cosa que hay que erradicar de nuestra dieta. El día que la erradiquemos probablemente tengamos paz. Un bocachico frito, 3 esquinas y champeta en Cartagena. El tipo llega a hacer alguna cagada a la casa. El problema al final del día no es de plata, es de gusto y de falta de cultura gastronómica. Oye, te tomas un vinito, te comes una pasta, oyes un bolerito, un buen jazz. Lo más probable es que ese mismo sujeto llegue a la casa y le haga el amor a su mujer de una manera descomunal. Oye, perdóname, no seas tan imbécil. ¿Qué habrá almorzado ese día, Abelardo? Espérate, Minimi, de León Valencia. Claro, siempre con sentido del humor y sin ningún recato lo cuenta casi todo. Que tiene un avión y una colección de relojes. Que tiene casas, en plural. Que tiene un Rolls Royce, oficinas con más de 80 abogados. Siempre anda escoltado y sus despachos en Bogotá y en Barranquilla están blindados. Bueno, y que esta es la vanidoteca. El dinero se hace, pero con el estilo se nace.
No hay dinero que pueda comprar el estilo. Yo creo que hay que vivir y morir con estilo. Y no es solo la estética. Para él, sus raíces son importantes. No solo canta, sino que habla en italiano, hasta en la casa con sus 3 hijos chiquitos. Mira los nombres de mis hijos, Lucia, Salvatore y Filippo. Ha estado en el sillón de los acusados, ha tenido más de 100 procesos penales en su contra. La Corte Suprema de Justicia ordenó investigarlo, por ejemplo, en el 2011. Es que De la Espriella fue fundador de FIPAS, la Fundación de Iniciativas para la Paz, una asociación universitaria que, según la Fiscalía de la época, fue un instrumento político de los paramilitares. Y por su labor en Ralito, sus señalamientos permanentes de cercanía con los paramilitares. ¿No hizo negocios con las autodefensas? No, jamás. Escúchame esto, nunca antes de sentarme en Ralito, en la mesa, me había visto con ningún paramilitar. Yo me senté con los paramilitares en medio de la negociación. Yo fui al proceso de paz con las autodefensas a ser parte de una mesa de acompañamiento que se llamaba la Comisión Civil Acompañante. Y todo fue público, de la mano del gobierno de ese entonces. Fue abogado de algunos parapolíticos, defendió a Natalia Ponce de León y a Natalia París y a Silvestre Dangond. Hizo suyo el caso de feminicidio contra Rosa Elvira Celi. Tiene abierto el caso del video que publicó con el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, recibiendo una bolsa con dineros en efectivo. Bueno, ha dado 6 explicaciones. Ha dado 6 explicaciones distintas. Por mucho menos que eso, un uribista ya estaría preso. Fíjate tú, el doble rasero de la justicia colombiana. Si es un uribista, hay presunción de ilegalidad, pero si es Petro, puede parecer matando a la mamá, que van a decir que fue un suicidio asistido a la señora porque estaba sufriendo mucho. Eso es este país. Entonces, cuando tú hablas de equidad, de paz, pero pretendes que la justicia se aplique de manera selectiva, estás en el lugar equivocado, porque no hay nada que genere más violencia que la aplicación selectiva de la justicia. Ustedes pueden constatarlo por esos recortes que se encuentran en el expediente. Sacó al magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretel de uno de los escándalos más sonados de la rama judicial. Es defensor de Patricia Casas, esposa de Holman Morris. Ha puesto a rectificar a 2 aguerridas activistas, Claudia López y Ángela María Robledo. Ni más ni menos. Es uribista hasta el alma y republicano por convicción, tanto que hizo aportes económicos a la campaña de Donald Trump. Yo soy de derecha, pero de la derecha pura y dura. Este país requiere mano dura contra el crimen. Tanta negociación, tanta habladera. No, señor, mano dura contra el crimen. Se suena como en campaña. No, yo no estoy en campaña. ¿Pero le gusta eso de la política? No, a mí mira, yo detesto la mecánica de la política. ¿Pero? No. Solo me metería en política en un caso extremo, de extrema necesidad para salvar el país. ¿Y qué quiere decir un caso de extrema necesidad? Que, por ejemplo, Un escenario. La izquierda radical se quiera tomar este país. Ahí sí van a tener en mí un guerrero incansable. Esta es una Colt, que esta es un arma de colección. Le gustan las armas y anda armado para seguir con todo lo políticamente incorrecto que le gusta. Es taurino, coleccionista de arte, sus oficinas están tapizadas de obras de Grau, de Obregón, de Botero y contando. ¿Más sibarita que penalista? Yo soy sibarita, iconoclasta y hedonista. Además lo he dicho varias veces, uno maluquito y de pueblo y mal vestido se jodió. Yo trato de vestirme bien para adornarme un poquito, pero imagínate, si yo fuera Brad Pitt, a lo mejor saliera en chancleta, qué sé yo, pero no es el caso. Lo critican, dicen que usted tiene mal gusto. Al final me importa un carajo lo bueno y lo malo, porque lo único que en realidad me preocupa a mí en mi vida es cómo me recuerden mis hijos. La palabra bogotana, que aparte es detestable, es lobo. Ni siquiera me disgusta en el fondo porque el significado lobo para mí es otro. Eso de lobo, eso es muy cachaco. El sinónimo en la costa es corroncho, pero ¿quién dice si es culpable o inocente? Nada más cierto que entre gustos no hay disgustos, porque hay quienes lo admiran y voces que lo insultan y lo critican. Pila con la chaza, pila con la dieta, ¿no? Pila. Como si estuviera en pleno alegato judicial defendiendo su inocencia. Expone las razones por las cuales hizo lo que hizo. Al colombiano le debe dejar de dar vergüenza ser exitoso. El colombiano tiene complejo por el éxito. Porque nos enseñan por la religión y ciertas costumbres que la riqueza está mal vista, que el dinero es diabólico. Mentira, el dinero bien habido es una bendición. Yo soy un artista que litiga y en vez de lienzo tengo memoriales. Y en vez de actuaciones tengo audiencias.
y cuando me monto al escenario me transformo. Con la música se transforma y ese es su sueño. En su último lanzamiento canta A Mi Manera, el himno que inmortalizó Frank Sinatra y que han cantado Silvio Berlusconi y tantos otros que la han adoptado como el himno de sus vidas. Es algo así como el pero sigo siendo el rey en español. La canción que le cae como anillo al dedo, porque así ha vivido este abogado sus primeros 40 años, a su manera, hasta que no se le demuestre lo contrario. Han pasado 7 largos años, febrero del 2019, cuando salió al aire este perfil. Y han pasado muchas cosas en la vida de Abelardo de la Espriella, empezando por su edad. El próximo 31 de julio cumple 48 años. A su lista de gustos y emprendimientos sumó un ron, marca Defensor, que lo representa con estilo propio. Mientras tanto, en Colombia, en el 2019, un paro nacional marcó el inicio de un malestar social generalizado frente al gobierno de Iván Duque. Llegó la crisis del COVID en el 2020. En el 2021, el estallido social pavimentó el camino para un cambio político. Con el triunfo de Gustavo Petro, Colombia giró a la izquierda. Si fueran inteligentes, no estarían tan necios. Porque ¿qué tal y que me dé por meterme en la política? Y ahí sí que los pongan a coger carretera a todos. Así que, como lo advirtió aquí mismo en Los Informantes, a su muy estilo Caribe, pues sí, le dio por meterse en política y puso a coger carretera a sus adversarios. Esto es un burdo montaje. Era un abogado litigante que opina, controvertido y popular, que se convirtió en el outsider de la política. Empezamos a ver pasos de animal grande cuando regresó de Italia a Colombia con su esposa Ana Lucía Pineda, con otro hijo más. Tienen 4, Lucía, Salvador, Filipo y Francesca. Bienvenidos a un nuevo, emocionante, divertido, fantástico y único capítulo de Aprendiendo con ¡Papá! Y en julio del 2025, firme para cumplir esa amenaza que hizo en este programa de postularse a la presidencia de Colombia, arrancó a recoger firmas. Este país requiere mano dura contra el crimen. Se suena como en campaña. No, yo no estoy en campaña. ¿Pero le gusta eso de la política? No, a mí mira, yo detesto la mecánica de la política. Pero No. Solo me metería en política en un caso extremo, de extrema necesidad para salvar el país. ¿y qué quiere decir un caso de extrema necesidad? Que, por ejemplo, la izquierda... Un escenario. La izquierda radical se quiera tomar este país. Ahí sí van a tener en mí un guerrero incansable. En noviembre del 2025, lanzó su campaña ante más de 15,000 personas en el Movistar Arena de Bogotá, liderando su movimiento independiente Defensores de la Patria, o Firmes por la Patria. En diciembre inscribió su candidatura con más de 4 millones de firmas de respaldo ciudadano. En marzo presentó su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, y empezaron a recorrer Colombia juntos. ¡Gracias, Colombia! En mayo 31 superó la primera vuelta y el domingo 21 se convirtió en presidente de Colombia. ¡Colombia! ¡Aquí está tu presidente! Tiene un estilo fresco y alegre, ya moderado, algo su lenguaje, tanto en redes como en la plaza pública. El domingo del triunfo se le escuchó incluyente. Para usar su estilo de campaña, el tigre rugió para toda la manada. Me refiero a todos los colombianos. Será la patria de todos los colombianos. Quiere que su familia se quede viviendo base Barranquilla, mientras él se desplazará desde allá a la Casa de Nariño y a todo el territorio nacional. Sacó las garras. Ojalá nos lleve por buen camino. Ojalá sea cierto que gobernará para todos y que respetará la libertad de expresión y a la prensa. Aquí estaremos como un contrapeso independiente, fiscalizando el poder, denunciando, investigando con información clara y veraz. Que le vaya bien, Tigre, que si a usted le va bien, a Colombia también. Buena suerte.
Los espero después de comerciales. Uno de los yacimientos de esmeraldas más ricos y grandes del mundo está abandonado, saqueado y sin Dios ni ley. Los espero. La mina de Coscuez es uno de los yacimientos de esmeraldas más ricos del planeta. La operaba la multinacional de Emiratos Árabes Fura Gems y hoy está en ruinas. A punta de amenazas y un saqueo sistemático, la minería ilegal los doblegó, cesaron las operaciones y se alista para irse del país. Eduardo Contreras se internó en las profundidades de la mina con algunos guaqueros, sin Dios ni ley, en medio de gases tóxicos y toda clase de peligros que se juegan la vida por la promesa de encontrar una esmeralda. Hay poco oxígeno, digamos, dependiendo de donde estés, porque hay unas partes que son un poco más frías y otras más calientes. Donde más frías, pues tú aguantas. Las más calientes, obviamente, el oxígeno es un poquito mínimo y el calor es impresionante. Por eso dicen que la esmeralda es cara, porque tú te cocinas. Te cocinas. Quizá no haya una mejor palabra para describir qué se siente descender por un túnel oscuro lleno de gases tóxicos que cierran los pulmones. Me está dando mareo. Y van drenando de a poco la vida de los que se aventuran por allí en busca de una esmeralda, en una de las minas más ricas del planeta, que hoy es tierra de nadie luego de que Fura Gems, la multinacional de Emiratos Árabes que la operaba, cesó operaciones y se retiró de la zona alegando problemas de seguridad, incursiones de grupos organizados que tomaron el control de ciertas zonas de la mina por la fuerza. Bloquearon accesos que pusieron en peligro la integridad de trabajadores e hicieron imposible la operación. Decían que había una guerra entre la multinacional y los mineros ancestrales y que ustedes, los mineros ancestrales, ganaron esa guerra y por eso la multinacional se fue. Que ganáramos, pues de pronto no era una guerra. Estábamos peleando por algo que era de nosotros, ya que ellos no nos brindaban una economía firme. Siempre era el sub y baja y pues cada vez bajaba más la economía porque lo que traían era gente de otro lado. La mina de Coscuez está a 248 kilómetros al norte de Bogotá. El título minero abarca 46 hectáreas, muy cerca al pueblo de San Pablo de Borbur. Era una de las joyas de la corona del zar Víctor Carranza, que luego pasó a manos de Hernando Sánchez, uno de sus socios, asesinado por un francotirador en abril de 2025. Antes de morir, este vendió la mayoría de las acciones del título minero a la multinacional Fura Gems de Emiratos Árabes, que la operaba desde 2017, e hizo una inversión de $200 millones en la operación. Antes del colapso, esta mina generaba cerca de 600 empleos formales y ventas por alrededor de $70 millones al año. Cuéntame dónde estamos. En este momento estamos en la bocamina que se llama Pavimentado. Sí. Aquí pues era donde operaban, digamos, la máquina de lavado, la planta de lavado. Y pues por allá pues sacaban, digamos, las volquetas. En septiembre de 2025, la multinacional que tiene minas de piedras preciosas en África y Australia anunció que las incursiones que denunciaba desde meses atrás por parte de grupos organizados que entraban a través de 80 túneles ilegales a su título minero para robar esmeraldas hacían imposible continuar. Por ello pidió al gobierno la suspensión de operaciones. Esto se sumó posteriormente al incumplimiento en pagos a empleados y contratistas, lo que terminó con la orden del Ministerio de Trabajo el 26 de diciembre del cierre de la mina hasta que se pusiera al día con los pagos. Si a ti alguien te dijera que lo que están haciendo es ilegal, que ustedes no pueden estar en este lugar haciendo lo que hacen, ¿tú qué le responderías a esa persona o a la autoridad que te diga eso? Le devolvería la pregunta, porque no ha habido un apoyo, digamos, agropecuaria o proyectos diferentes, no lo ha habido. Entonces, yo creo que desde mis tatarabuelitos siempre han estado en la mina y eso nos enfocamos. ¿Cómo nos van a correr de aquí? Valentina Cuellar tiene 26 años, el pelo teñido de rosa y un sueño que comparte con centenares de personas que día y noche llegan a este lugar buscando sacar de las profundidades de la tierra una piedra verde oculta en un bulto de tierra. Toca seguirle dando. No importa si hay que arriesgar la vida por eso. Lo que importa algún día es encontrar una gran esmeralda, una veta, lo que ellos llaman enguacarse. ¿Qué significa para ti una esmeralda? Belleza, se llama trabajo, sudor,
es la piedra más bonita, así sea pequeñita, tú miras una esmeralda y la tallas y ella enciende su resplandor. Yo creo que es lo más bonito que usted puede tener en sus manos. Valentina no estudió en la universidad, dice que no tiene hijos ni pareja. Se graduó del colegio y desde hace 3 años decidió ser guaquera, un trabajo que a falta de mejores oportunidades en una tierra rica en esmeraldas, se convierte en una opción de muchos para subsistir. ¿Qué es un guaquero? Es aquel que entra, saca tierra o trabaja. Personas con cascos de diferentes colores, no hay uniformes ni nada de eso. Eso se llama guaquero. Quizá hoy no haya un lugar en el planeta con mayores oportunidades para enguacarse que este sitio, un espacio prohibido al que guaqueros como Valentina nunca habían podido entrar. La mina de Coscuez en el occidente de Boyacá, un socavón con 400 años de historia de explotación minera, tan rico que de las entrañas de esta tierra salió una de las esmeraldas más grandes de las que se tenga registro, una piedra que tiene un récord Guinness de 1759 quilates. ¿Dónde naciste? Yo nací en Chiquinquirá, pero fui criada como tal aquí en Coscuez, en el campo más que todo. Y como minera hace 3 años, 2023. ¿Y por qué te metiste ahí? Porque para mí la mina es una pasión. Usted llegar, encontrarse con esos espacios estrechos, la adrenalina, las ganas de que te vas a enguacar en ese momento y decir voy a llevar comida, voy a llevarle ropa a mi familia, vamos de viaje. Por ejemplo, yo vivo en el campo y pues mis abuelitos tienen una casita de madera. Entonces usted con esa ilusión, ese sueño de decir voy a darles algo mejor a ellos y empiezas a sentir como una chispa pequeñita te ilusiona. Decenas de personas de todas las edades entran y salen de la mina. No hay presencia de la policía ni el ejército en ninguna de las entradas. Esta parece una tierra de nadie. ¿Cuántos bultos como este saca usted al día? Hay veces sacamos 3, 4, 5, ya hasta donde lo aguante las energías. Valentina dice que la primera vez que pudo entrar aquí fue en diciembre de 2025, cuando se incrementaron los rumores de que la multinacional que operaba el título minero cesaría las operaciones. Desde aquí para allá se siente total bochorno. ¿Cuántas mujeres hay aquí trabajando? Yo creo que el 90% de las mujeres somos las que cargan tierra. De los de 18 a los 26, como yo, más jóvenes. Y hay mujeres ya más ancianas. Estamos hablando de 60. Se va a la multinacional y pues quedó la policía. ¿Alguien restringe la entrada a este lugar o no hay autoridad? Pues hubo un tiempo en el que sí, pues eso fue misma FURA, la que envió el ejército y la policía, pues a intentar de que no se les metieran a los socavones. Pero como tal, que alguien quedara dueño de aquí de esto, no. Da un poco de miedo entrar ahí, ¿o no? No, dele miedo cuando esté más pequeñito. Ahorita está amplio. Ok. Nos pusimos el casco para acompañar a Valentina, la única protección en nuestro descenso a las entrañas de la tierra. Un socavón hirviente que expulsa gases tóxicos provenientes de las explosiones empleadas por los mineros para perforar la montaña. Esos gases, sumados al vapor que sale a la superficie como si fuera la boca de un dragón a punto de explotar, produce temor, huele a azufre, a pólvora y humo. Yo no puedo respirar bien, en serio. Entonces, venga, un poquito de aire acá, venga. Un cartel a la entrada de la mina recuerda el uso de máscara antigás. Con la partida de la multinacional, los equipos para purificar el aire y drenar el agua que se acumula en las profundidades se apagaron y otros fueron saqueados. En ese cuadro hay un minero con una máscara de gas y ustedes no tienen nada de eso. No, la máscara ya va en cuestión de la persona. Tú lo quieres traer, yo lo quiero traer, tú no, tú yo. Así. Gafas no, porque obviamente el calor no va a dejar en absoluto una gafa sin que estén empañadas. El casco sí, siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque hay piedras todo el tiempo cayendo. Y además pues puede ser muy amplio acá, pero pues hay partes en las que tú tocas el techo, entonces obviamente hay que siempre proteger nuestra cabeza. Entrar es también un reto para las cámaras. Ya me está dando mareo. Todo se condensa por el calor. Me tengo que quitar las gafas. A medida que bajamos, cada vez es más difícil respirar. Hay unas que se han desmayado por el calor, otros se encalambran
Dan esos calambres que tú no te puedes absolutamente nada de mover. El oxígeno más adelante va a disminuir, vas a sentir como el pulmón empieza a esforzar un poco más para poder respirar. Pero pues nosotros lo único que hacemos es intentar calmarnos, no desesperarse, porque entre tú más desesperes, pues de una pues vas a perder más oxígeno. Y perder oxígeno puede significar que pierdas el sentido. Ya en la profundidad, solo vemos lo que iluminamos con la luz en nuestros cascos, el sudor empapa la ropa. De pronto, en medio de las tinieblas, nos encontramos un minero mareado y desorientado, sentado en el suelo, intentando recuperar el aliento. ¿Se sintió el golpe de calor? Lo que pasa es que estaba allí poco oxígeno, hay más monóxido de carbono y el monóxido de carbono lo que hace es envenenarnos y taparnos los pulmones y las vías respiratorias. La verdad siento que se me van las luces. Se le van las luces. O sea, mareo, dolor de cabeza, cansancio. Lo acompañamos unos minutos para asegurarnos que estaba bien. Cifras no oficiales hablan de varios muertos en estos túneles desde que la multinacional se fue. Recupérese. Caída de piedras y asfixia serían las causas. Los que se aventuran por acá, literalmente, se juegan la vida en cada intento. ¿Cómo se puede describir la situación actual? Esto no tiene doliente, es una tierra de nadie, que el que quiera llegar puede llegar, ingresar, y eso es lo que nos ha traído, nos ha costado pérdidas humanas, porque hay personas que han llegado, jóvenes inexpertos, que no tienen experiencia en la minería, llegan y pues sencillamente por inhalación de gases o por una petaca pueden fallecer allá. Entonces, porque no hay un control de la autoridad en estos momentos acá sobre esta mina. El que quiere entrar, entra. El que quiera entrar puede entrar sin ningún problema. Rafael Peñaranda es líder de la Asociación de Mineros Ancestrales de Coscuez. ¿Qué es un minero ancestral? Es una persona que haya tenido o tenga esa ancestralidad, ya sea por padres, herencia, y que pues haya cumplido unas normas de mínimo 11 años en la minería de esmeraldas. Alrededor de 6.000 hombres y mujeres que alegan derechos al trabajo en minas aledañas a esta zona, algunas de las cuales están dentro del título minero que era operado por la multinacional Fura Gems. Nosotros solicitamos que el gobierno nos respete la propiedad privada. ¿Por qué es propiedad privada? Porque nosotros le hemos invertido lo poco o lo mucho que nosotros tenemos. Esa inversión, nosotros nos asociamos de manera 4 o 5 personas. Usted me regala la luz, usted me regala el mercado, usted coloca la herramienta. Ahora, aquí no hay mecanismo industrializado. Para que estemos claros ustedes aceptan que esa tierra es de la multinacional. Claro, es un título que está otorgado a la multinacional. Pero lo que ustedes alegan es esa zona no es operada por la multinacional. No, es que hace 35 años se firmó un proceso de paz y en ese proceso de paz estipuló que la mina de Coscuez era para la comunidad. Es el único proceso de paz que hay en el mundo donde solamente lo firman los civiles y la Iglesia Católica, y realmente se permitió que esto, que era una guerra, porque era una guerra, no se podía ir localidad con localidad. Hoy vivamos una paz que nadie, en Colombia, la única paz que hay es la del departamento de Boyacá. Luego de años de paz, tras la Guerra Verde que se vivió en esta zona del occidente de Boyacá en los años 80 y 90, hay hechos que prenden las alarmas. Empezaron con los asesinatos cinematográficos de 2 líderes esmeralderos a manos de francotiradores que sembraron la incertidumbre en la región. Luego, en diciembre de 2025, un grupo de 35 encapuchados armados entró a la mina Cunas de Esmeraldas de Santa Rosa, una de las más importantes del país. Secuestró durante 11 horas a los trabajadores. El robo fue frustrado por la policía, pero las pérdidas ocasionadas alcanzaron los $2 millones. En febrero de 2026, un atentado contra un líder esmeraldero ocurrió a pocos metros de donde nos encontramos. Todo esto sumado a los robos reiterados denunciados por la multinacional Fura Gems en esta mina de Coscuez. Hoy, este lugar y las oficinas de la multinacional están en ruinas, mientras abajo, en las entrañas de la tierra, Valentina y otros mineros trabajan, arriesgando la vida por la promesa de una de sus esmeraldas legendarias. ¿Qué es lo que hacen ustedes aquí? Nosotros en este momento lo que intentamos es buscar la veta para poder sacar el mineral. Nosotros las mujeres también somos muy berracas. Echamos pala, jalamos tierra. No cargueamos, pero de pronto sí carretillamos. Damos rompeor, abrimos huecos, hacemos las detonaciones, sacamos adelante a nuestros hijos para una universidad, para que ellos no tengan que comer tanto mierdero como nosotros lo hacemos.
Luego viene cargar los bultos de tierra hasta la salida, un trabajo extenuante que realizan varias veces en una jornada. Después de estar ahí abajo tanto tiempo, ¿qué significa ver esa claridad ahí? La claridad significa vida, porque tú sales y sientes el aire puro cuando tus pulmones ya no pueden más, y sales, eso es vida total. Pero en la ruleta de la minería nunca se sabe cuándo se va a tener suerte. Valentina y su grupo pasaron en blanco la jornada. No encontraron ni una esmeralda, pero como muchos de estos mineros se arriesgará de nuevo mañana. Todo es suerte, Dios y suerte. Aunque hay historias en redes sociales de guaqueros que sacaron gemas millonarias de aquí y posan orgullosos su fortuna frente a la cámara, la verdad es que es muy difícil encontrar una esmeralda. Todos en este lugar sueñan con esa gloria, viven el momento, no saben hasta cuándo podrán estar en esta, una de las minas más ricas del planeta. Ni el ministro de Minas y Energía ni la Agencia Nacional Minera aceptaron comentar para este programa. Hay rumores en la región del interés de un grupo minero colombiano por asumir el control de Coscuez. Sin Dios, ni ley, ni presencia alguna del Estado, la situación es muy grave. Es que hay muchas vidas en peligro. Los espero después de comerciales. Es increíble, pero cierto. Más de 200 cocodrilos se están muriendo de hambre por un enredo administrativo. Ya nos vemos. En el departamento del Meta hay casi 200 cocodrilos que llevan muchos meses sin comer, porque la Universidad Nacional, el Ministerio de Ambiente y las corporaciones ambientales no se han podido poner de acuerdo a ver quién tiene la responsabilidad de alimentarlos. Es una tragedia verlos en cautiverio y agonizando lentamente. Héctor Córdoba habló con los científicos que han dedicado la vida a estudiarlos y que advierten que si no se actúa ya, Colombia perderá para siempre uno de los bancos genéticos más importantes que le quedan en el mundo al cocodrilo del Orinoco. Un cocodrilo puede durar fácilmente 3, 4 semanas para volver a comer. En otros momentos bajan su tasa metabólica y pueden durar 2, 3, 4 meses perfectamente. Pero aquí estamos hablando de una situación que ya rompe ese proceso fisiológico. Someter una población de 180 cocodrilos, todos simultáneamente a inanición, hará que finalmente hagan canibalismo. En el planeta Tierra no existe una situación como la nuestra que por una decisión humana se haya sometido una especie a 8 o 9 meses de inanición. O sea, el profesor Carlos Moreno lleva 23 años dedicado al programa de conservación del cocodrilo del Orinoco en la Universidad Nacional. Lo que acaba de describir no es una tragedia natural, es una crisis institucional. Casi 200 cocodrilos, el depredador más grande del continente americano, llevan meses sin recibir comida, porque los responsables no han definido quién paga la cuenta. Pero para entender por qué esto es un desastre sin precedentes en la historia de la conservación, primero hay que entender de qué animal estamos hablando. El caimán llanero es un verdadero cocodrilo. Hay caimanes y hay cocodrilos. Los cocodrilos son animales filogenéticamente semejantes, pero que se abrieron en su evolución. Y los cocodrilos son animales que son muchísimo más grandes, y en este caso el cocodrilo del Orinoco es el máximo depredador del continente americano. Es el cocodrilo más grande de América. Puede medir hasta 7 metros y pesar casi media tonelada. Y es nuestro. En el mundo entero solo existe en Colombia y Venezuela, en ningún otro río, en ningún otro lado. Hoy está en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, en peligro crítico, la misma categoría del gorila de montaña y el rinoceronte de Java, un escalón antes de desaparecer para siempre. Tiene protección internacional, no se puede vender, no se puede exportar, no se puede tocar sin permiso en ningún país del mundo, y aún así se está muriendo de hambre. Cuando uno empieza a entender que tiene el depredador más grande de América, aquí, en Colombia, en la Orinoquía, que es endémico, solo existe en la frontera con Venezuela, que lo comparas con sus 7 metros, 500 kilos, con, no sé, un oso grizzly que mide 2 metros 50, 3 metros, empiezas a entender que lo que es un tesoro y que puede ser una de las especies más emblemáticas de nuestro país.
Mauricio es documentalista. Lleva 3 años siguiendo el programa del caimán llanero. Fue uno de los primeros en prender la alarma. Pero la historia de estos cocodrilos empieza mucho antes. A mediados del siglo pasado, Colombia autorizó la caza masiva de la especie para vender su piel en Europa y Estados Unidos. Salieron millones de pieles. El cocodrilo del Orinoco casi desaparece. Desde 1958, la Universidad Nacional empezó a recoger los pedazos de una especie que el ser humano había devastado. En el año 2000, con el Ministerio de Ambiente y el Instituto Humboldt, nació Procaimán, el programa para salvarlos. La meta era reproducirlos en cautiverio y devolverlos a los ríos. A partir del año 2000 ya se fijan responsabilidades de las diferentes instituciones. La función de la Universidad Nacional de Colombia obviamente es desarrollar conocimiento en todos los aspectos biológicos, sanitarios, reproductivos, haber sido capaz de reproducir a los animales en cautiverio, llevarlos hasta cierta talla de tamaño e inmediatamente después proceder a las liberaciones. ¿Lo han logrado, profesor, esas liberaciones? Sí, ya se han hecho liberaciones. Todos los trabajos, y no solamente en Colombia, señalan que cuando el cocodrilo ha regresado a esos ríos que desaparecieron por presión del humano, mejora la pesca, por ejemplo. Aquí tenemos varios estanques. Estos estanques fueron destinados para ocupar animales de liberación, mientras que allá hay unos reproductores. Soy de las personas que he estado casi en todas las liberaciones que se han hecho desde la estación Roberto Franco. Estuve en el 2015 en la Macarena, en una liberación piloto de 4 ejemplares adultos. Luego estuvimos en el Manacasías en el 2017. Allá liberamos 15 ejemplares. Y en el 2023 tuve la oportunidad de vincularme nuevamente a la universidad, a la estación, y estuve en Carimagua haciendo la liberación de 11 ejemplares también. ¿Qué tan difícil es una liberación? Implica desde el alistamiento de los animales, venir a capturarlos, tomarles pesos, medidas, de ahí de esos pesos empezar a hacer la elaboración de guacales para transporte, llevarlos al sitio que no vaya a afectar comunidades. Robinson Suárez pasó 16 años cuidando estos animales. Hoy es profesor de primaria en una escuela en Bocas del Guayuriba, a pocos kilómetros de Villavicencio. Volvió a Merecure cuando se enteró de lo que estaba pasando. El programa avanzaba, las liberaciones se hacían. Tenían un problema que no resolvieron a tiempo. Los cocodrilos nacían mucho más rápido de lo que se liberaban. Los estanques de Villavicencio se desbordaron. En 2021, los cocodrilos más valiosos, los mejores genéticamente, los que estaban listos para el río, fueron trasladados a Merecure y a la Universidad de los Llanos. En agosto de 2025 venció el convenio con Merecure. En septiembre, sin transición, sin empalme con ninguna otra entidad, la comida se acabó. En el año 2020 nosotros, en un esfuerzo grande que hicieron varias instituciones, queríamos evaluar la diversidad genética individual de cada uno de los cocodrilos de la población ex situ y determinar para qué servían cada uno de los cocodrilos. El resultado de ese trabajo, llevado a cabo por la investigadora Ana María Saldarriaga durante la pandemia, arrojó que había aproximadamente 140 cocodrilos que eran prioritarios. ¿Qué quiere decir eso? Tienen alta diversidad genética, que es el potencial evolutivo de los cocodrilos, y no están relacionados entre ellos, y esos cocodrilos se sacaron inmediatamente de la estación que estaba hacinada para un parque agroecológico que se llama Merecure. Lo importante era sacarlos muy rápido, ponerlos en unas condiciones de semicautiverio en donde pudiéramos hacer, digamos, un tratamiento antes de la liberación. Esos cocodrilos estuvieron alimentados por 2 años con pescados vivos, donde los cocodrilos adquirieron masa muscular. El profesor Mario Vargas es investigador del Instituto de Genética de la Universidad Nacional. Los cocodrilos que hoy están en Merecure son el resultado de años de investigación científica. No son cualquier muestra, son los mejores y los que llevan meses sin comer. ¿Qué está pasando en este momento con esos cocodrilos? Con esos cocodrilos ya hace varios meses gastaron toda su reserva de grasa. El segundo paso es consumir su músculo. Y cuando uno empieza a metabolizar o a degradar el músculo, empieza a producir unas sustancias que se llaman metabolitos, que son los desechos de las rutas biológicas que son tóxicas. Así que esos desechos, como ácido úrico, por ejemplo, afectan el riñón. Técnicamente se llaman nefrotóxicas, pero también afectan el hígado y afectan muchos otros órganos. Así que el animal pudo haber sufrido, puede estar sufriendo en este momento lesiones irreversibles. Viajamos hasta Merecure,
un parque agroecológico ubicado en el meta entre Villavicencio y Puerto López. Es mediodía, el sol de los llanos pega duro y el calor se siente muy distinto cuando uno está parado al borde de un estanque con 180 cocodrilos. Los más grandes permanecen inmóviles con la boca abierta, regulando su temperatura, como lo han hecho desde hace millones de años. Los más pequeños se mueven rápido en el agua y reaccionan con agresividad por instinto o por hambre. Llevo 7 años trabajando con esta especie. A nivel personal, pues obviamente es como una tristeza muy grande ver tanto tiempo invertido por un fin común y que no se tengan en cuenta. Pero pues aquí no estamos hablando, digamos, de niveles personales. Yo creo que esto es una pérdida para todo el país y para el mundo. Hay 24 especies de cocodrilos en el mundo y por negligencia y decisiones personales estamos perdiendo una de ellas. Es perder algo que nunca vamos a poder recuperar. La bióloga Ana María Saldarriaga tiene 30 años. Es la investigadora que hizo el estudio genético que determinó cuáles eran los cocodrilos prioritarios. Hoy cursa su doctorado en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Hace unas semanas fue reconocida como una de las 50 jóvenes conservacionistas más brillantes del planeta. Los cocodrilos que se están muriendo de hambre son en gran parte su trabajo de vida. No puede ser que un animal que lleva 6 millones de años en la Tierra sobrevive cataclismos y todas las condiciones naturales que uno se imagine, que sobrevive una de las depredaciones más salvajes que ha habido en la historia de los animales, 5 millones de pieles exportadas, que sobrevive todo eso y ahorita su mayor riesgo es el programa de conservación. Eso solo pasa en Colombia. En el centro de Villavicencio, rodeada de talleres, colegios y vías principales, queda la Estación de Biología Tropical Roberto Franco, un centro de investigación y conservación de la Universidad Nacional de Colombia. Lo que fue alguna vez un lugar apartado en las afueras de la ciudad, hoy es un predio atrapado en el casco urbano. Adentro, el éxito del programa tuvo un costo. Los estanques diseñados para 10 cocodrilos hoy albergan el triple. Los informes internos de la propia universidad registran ejemplares mutilados y al menos 18 individuos ciegos, consecuencia del hacinamiento y de la agresividad territorial de los machos. Andrés Felipe Aponte es biólogo y lleva apenas 2 meses y medio como director. Le tocó heredar toda esta crisis y sostiene que el problema tiene raíces más profundas que una pelea de presupuesto. El programa vigente como tal con un documento normativo formal no existe actualmente. Ese programa se creó entre el 2002-2012. Posterior al 2012 pues no se generó como una evaluación formal. ¿El programa del Caimán Llanero ya no existe? El documento formal del Programa Nacional de Conservación del Caimán Llanero, pues del 2012 se debió haber hecho una reevaluación de las acciones, metas y resultados. Bueno, hasta el momento no se conoce un documento. Entonces ahí es donde algunos dicen, yo no colaboro porque pues no es mi función, el programa ya no está. Otros sí colaboro porque el proyecto todavía sigue vigente. El hecho de tener esta incertidumbre no asigna roles y no asigna acciones concretas y claras. Mejor dicho, sin un documento vigente que asigne responsabilidades, cada institución tiene su propia versión jurídica de los hechos. La universidad sostiene que no puede destinar recursos públicos a predios ajenos con convenios extintos sin incurrir en una falta disciplinaria. El ministerio dice que la custodia legal de los animales recae en la nacional desde los primeros permisos que el INDERENA le otorgó hace décadas. Y Cormacarena reconoce que solo en febrero de este año la ANLA le confirmó que tenía competencia sobre este caso. Mientras se ponen de acuerdo, los cocodrilos siguen esperando. Entonces, lo voy a dar con un ejemplo. Yo tengo a mi hija, es mi hija, y yo la mando al colegio. ¿Quién la debe alimentar? ¿El colegio o yo que soy el papá? ¿La profesora o yo que soy el papá? Pues yo que soy el papá. Quien es dueño del programa El Caimán Llanero es la Universidad Nacional de Colombia. Y eso no me lo invento yo, eso está en los documentos. Entonces no puede ser que yo que soy el dueño, como Universidad Nacional, soy el dueño del programa El Caimán Llanero, entonces como ya salieron, entonces no es responsabilidad ni obligación mía. No, ahí están fallando en esa parte. La Universidad Nacional, reitero, por los documentos jurídicos que la hacen custodia de estos individuos, tiene la responsabilidad de su mantenimiento y todas las actividades relacionadas a su bienestar. Obviamente somos un sistema nacional ambiental. No quiere decir que como ministerio, como autoridades ambientales, no estemos aunando esfuerzos. ¿De quién son legalmente los cocodrilos? Son de la nación. La administración como tal de los recursos naturales está a cargo de la corporación. Y para el caso particular del Caimán Llanero, que está
en el programa de conservación, en términos de reproducción, mantenimiento y bienestar, la responsabilidad es de la Universidad Nacional. En medio de este enredo, nada está claro, excepto una cosa. El Ministerio de Ambiente y Cormacarena dicen que la responsabilidad es de la Universidad Nacional. Insistimos en repetidas ocasiones para que la decana de la Facultad de Ciencias nos concediera una entrevista en cámara. Tras una larga reunión virtual, solo recibimos correos. Mientras tanto, los especialistas coinciden en algo. Mientras se resolvía el lío burocrático sobre quién era el responsable, debió existir una transición que no dejara sin comida a los animales. SIDA estuvo alimentando los cocodrilos desde 1968 hasta el 2025. ¿Por qué no pudo alimentarlos un poquito más, un tiempo más, unos meses más, hasta poder empalmar con otras entidades que pueden participar también en esa alimentación? Los cocodrilos no son únicamente responsabilidad de la Universidad Nacional, son un activo del Estado colombiano que tiene que ser cuidado por las instituciones que cuidan el ambiente en Colombia. Ministerio de Ambiente. Ministerio de Ambiente, corporaciones regionales, universidades también participando y también realmente ONGs. Profesor, ¿qué pierde Colombia? ¿Qué pierde la naturaleza? ¿Qué perdemos todos si estos cocodrilos se mueren? Perdemos la dignidad como pueblo, como nación. Haber permitido que estos animales, que son los últimos que quedan, pero obviamente si llegamos a perder casi 200 cocodrilos, primero vamos a perder el pie de cría más importante que le quedaba a la especie para que alguien pudiera salvarla de la extinción. Es una vergüenza que mientras todos se tiran la pelota, el caimán llanero, un cocodrilo tan colombiano como cualquiera de nosotros, que sobrevivió a la aniquilación, esté a punto de extinguirse. Escuchen bien, gracias al programa que prometió salvarlo. Décadas de ciencia, pasión y conservación están en riesgo de terminar de la peor manera posible. Es urgente alimentar los cocodrilos. Si quieren volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook, en nuestro canal de YouTube y saben que también la pueden ver en Ditu. Descargue la aplicación y repítalas cuando quiera. Esperen el séptimo día. Durante años, la responsabilidad del feminicidio de Sandra Viviana Ravelo recayó sobre su novio. Sin embargo, la aparición de nuevas pruebas cambiaron el rumbo del caso. No se lo pierdan. El programa de Los Informantes aclara que en la nota emitida el 31 de mayo del 2026 titulada El desahogo de Angie, por un error involuntario se utilizó la imagen del señor Gerardo Andrés Hernández Montes en lugar de la del señor Andrés Hernández Ramírez. Precisamos que el señor Gerardo Andrés Hernández Montes no tiene ninguna relación con los hechos mencionados en la nota. Nosotros nos vemos, como siempre, los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Que descansen, feliz puente.